con el libro de Nehemías, continuar, mejor dicho, con el libro de Nehemías, y tenemos entonces ahí los versículos que vamos a estar compartiendo. Nehemías 9, 32 al 38. Nehemías 9, 32 al 38. Y creo que es algo muy valioso lo que vamos a ver hoy, ¿no? Porque entender el lugar que tuvo la ley y el lugar que hoy tiene la ley y el lugar que tiene la gracia, ¿no? Recuerdan que cuando Esdras leyó la ley, los levitas, ¿no?, enseguida fueron a dar a entender la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces, entender estas verdades, ¿no? Hoy tenemos un Antiguo Testamento en nuestra Biblia y un Nuevo Testamento, pero todo es palabra de Dios. Y todo lo que está en el Antiguo apuntaba hacia el Nuevo Testamento, ¿no? Y los profetas, ¿no?, que muchas veces, claro, los encontramos en el Antiguo Testamento, pero el mensaje que tenían era del Nuevo. Estaban en el tiempo del Viejo, pero estaban declarando lo que había de acontecer en la vida de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, entender cómo Nehemías, en esta oración, este capítulo 9 que venimos ya hace varias semanas compartiendo, y estamos ante una oración, y si bien menciona, ¿no?, al pueblo de Israel y menciona a los sacerdotes, pero es una oración que Nehemías le hace a Dios, le habla a Dios. Y qué importante que habrá sido esta oración, que la escribió y la dejó escrita, ¿no?, para que nosotros también hoy podamos declararla, porque él tuvo claridad que no era solo construir los muros, que el Señor tenía aún propósitos más altos. Entonces, vamos a leer ahora estos versículos de Nehemías 9, 32 al 38, y los animo a que puedan leerlo y declararlo en voz alta en conjunto. Dice así la palabra de Dios: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Qué tremendo esta oración, pero oremos por esta palabra. Señor, cuánta revelación que entregaste en la vida de Nehemías y la dejaste escrita para bendecir nuestras vidas. Señor, que podamos descubrir todos estos secretos que están en estas palabras, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres, Señor, bendecirnos
con tu palabra. Ministranos, Señor, ministranos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, fíjense que la oración de Nehemías fue conforme a su tiempo, porque era importante que se entendiera la ley santa, pero a la luz del propósito divino, ¿no? Entonces, había que entender la doctrina de Dios, lo que se estaba viviendo, ¿no? Por eso debían darle vigencia por la fe, por creer en la justicia de Dios. El plan y propósito era que guardaran la ley. ¿Por qué? Porque era necesaria. ¿Por qué Dios dio la ley en Moisés? Porque si no había ley, no podía ser juzgado el pecado. Si no era juzgado el pecado, nuestro destino era de muerte. O sea, la ley tenía un rol preponderante, pero también para que nos demos cuenta que jamás vamos a poder cumplir con ella, ¿no? Ahora, hay una pregunta, ustedes la tienen ahí, dice, ¿no fue así con Abraham cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y su fe le fue contada por justicia? Entonces, veamos estos contrastes que encontramos en estos hombres de Dios, ¿verdad? Un Nehemías, o mejor dicho, un Esdras que lee la ley, se la lee al pueblo. ¿Y el pueblo qué pasa? A raíz de esa ley sobreviene el llanto, sobreviene la angustia, ¿no? Pero Nehemías, que tenía clara la doctrina, él estaba viendo lo que no se veía. ¿Y qué es lo que le dicen? No es tiempo ya de llorar. No es tiempo. Ahora es tiempo de comer grosura. Es tiempo de beber vino dulce. ¿Y cuándo? ¿Dónde se cumple esa palabra? En Cristo. Por eso celebramos la Cena del Señor, ¿no? Y ese pan nos habla de la abundancia que tenemos hoy en Cristo. Pero tenían que tener claro. Y así como Abraham, ¿no? Tantos años esperando ese hijo. Pero Dios le dice algo, ¿no? Él estaba ahí en Ur de los Caldeos y el Señor le dice, sal, deja tu parentela y sal de esta tierra. Y es tremendo, ¿no? La fe de Abraham. Porque una cosa es decir, bueno, salí a tal lugar, pero salí. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? No había un destino. Andá, empezá a andar, dejá todo. Pero él fue. Por eso es el padre de la fe. Y algo que me es muy llamativo y que quizás también les pueda servir esto. Todos tenemos fe, ¿verdad? Hay fe en nuestro caso, porque lo hemos recibido, porque tenemos a Cristo, entonces hay fe. Pero entre que está esa fe, y sabemos que está la fe, pero en lo cotidiano, en el día a día, ante las adversidades, ante las situaciones, ¿por qué nos sobreviene, ¿no? A veces la angustia, la tristeza, la depresión, el llanto? Y no se manifiesta la fe en ese esplendor, ¿no? Y ante las circunstancias, sabemos que era imposible, naturalmente. Abraham ya era muy grande, casi 100 años, Sara también era grande y era estéril, con lo cual era imposible que tuviera un hijo. Pero Dios le dio una promesa y la creyeron, y en su tiempo Dios la cumple. Pero después de ese tiempo, ¿qué le dice Dios? Entrégame a tu hijo. Ahora, no encontramos en la Escritura ningún relato donde Abraham cuestiona a Dios. ¿Y para qué me lo diste? Si me lo ibas a pedir, para, no sé, cuántos cuestionamientos, ¿no? Si pensamos nosotros, ¿cuántas cosas le preguntaríamos, le cuestionaríamos a Dios? ¿Para qué me diste un hijo si me lo ibas a quitar? ¿Para qué? ¿No? ¿Y cuántas cosas?
Pero Abraham no cuestionó. Abraham dijo, ok, vamos. Ahí lo tomó Isaac y subamos al monte. Pero papá, no hay cordero. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y estaba listo a sacrificar a su único hijo. Porque era tipo y figura de lo que iba a ser Cristo. ¿Pero qué hizo? En el momento que le iba a sacrificar, ahí Dios le detiene. El padre de la fe. ¿No? Y a veces uno ve a estos hombres de Dios y dice, yo quiero esa fe, quiero vivir lo mismo. Y lo tenemos. Porque tenemos la fe de Abraham. Amén. Tenemos la fe de Abraham. Tenemos la fe del Hijo. Entonces, aquí es donde el Señor quiere enseñarnos y llevarnos a más. Que no debemos cuestionar, debemos entender la doctrina de Dios. Debemos entender lo que el Señor nos está hablando. Le creyó y no le cuestionó. Entonces, en este primer punto, declaramos que Dios es justo. Dios es justo y es engrandecido por encima del pecado humano. ¿No? Entonces, entender que si Dios es justo, es justo. Pero muchas veces a nosotros, lo justo de Dios nos parece injusto. ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué tengo que pasar? ¿Y por qué, no? El famoso ¿y por qué? ¿Por qué? Siendo que Dios quiere decirnos que le preguntemos ¿para qué? ¿Para qué? El pueblo de Israel, si hubiera seguido por el norte, en días se hubiera llegado a la tierra prometida. Pero Dios lo hizo descender y lo hizo andar y dar vueltas y vueltas, 40 años. Porque había un para qué. Y solo se cumplió en esa nueva generación de un Josué y de un Caleb. Pero todos los demás tuvieron que perecer, porque no entendieron la doctrina del Señor, no entendieron los tiempos. Dice este versículo que leímos, el 32, ahora pues Dios nuestro, y fíjense que proclama de la grandeza de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es el Dios de su pueblo. Dios es nuestro Dios. Este Dios es grande, no es pequeño. No anda con cosas pequeñas, no, Dios es grande. Y lo vemos en la creación. Y lo vemos en la grandeza y en la hermosura que hay en cada uno de nosotros. ¿No? Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Dios es fuerte. No, Dios es fuerte. Y entender estos atributos de Dios, y siendo que ahora somos uno con Él, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta su grandeza, se manifiesta su hermosura, se manifiesta su fortaleza. Dice que Dios es temible, está ahí escrito, léelo. Dios es temible. Entonces, el temor de Dios está en nosotros. Entonces ya no hago lo que quiero, no hago lo que bien me parece. Dios guarda el pacto y la misericordia. Dios lo guarda, porque Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de palabra. Dios no es un Dios que dice algo y no lo cumple. No. Dios es Dios de palabra. Y todo lo que está acá escrito, todo lo que está en su palabra, Él lo cumple. Él lo cumple. Porque en Él es sí y amén. Entonces, Él cumple todo lo que está escrito. Ahora, fíjense que lo que leíamos nos habla del sufrimiento de sus reyes, de sus príncipes, de sus sacerdotes, de sus profetas, de los padres y todo el pueblo. Ahora, cuando nosotros vemos, y no vamos a ahondar demasiado en la historia, ¿no? Pero sabemos que lo que había pasado con el hijo de David, con Roboam. ¿Y Roboam qué hizo? Produjo una división.
Produjo una división. Y cuando produjo esta división, se dividieron las 10 tribus, ¿no?, que conformó el reino del norte, y 2 que conformaron la del sur, ¿no? La del norte es Israel y la del sur es Judá. Así las menciona la Biblia. Pero claro, Dios es justo. Entonces, Dios juzgó el pecado del norte. Porque Dios es justo, no lo puede dejar pasar, ¿no? Y sabemos que ahí viene la caída de Samaria y la gran dispersión, que estos 10 reinos desaparecieron. Samaria fue destruida y muchos fueron llevados cautivos a muchas naciones. Ahí aproximadamente lo tienen acá en el 722 a.C. Pero así todo, Judá, ante el obrar de Dios, porque el reino del norte se había transformado en un enemigo del reino del sur, pero no dejaban de ser judíos, no dejaban de ser sus hermanos, y cuando se enteran del obrar de Dios y lo que se ponen mal, pero no aprenden. No aprenden. Y a veces pasa eso, ¿no? Que Dios nos hace pasar por una situación y no aprendemos. Y nos vuelve a hacer pasar por otra y no aprendemos. Entonces Dios nos tiene que tener ahí, nos da vuelta y vuelta. Qué malo que es Dios. ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué me hace pasar? No. Dios quiere que aprendamos. Judá no aprendió viendo el juicio de Dios sobre el reino del norte. ¿Y qué pasó en el 586? El juicio de Dios cayó sobre este reino y también fueron deportados y llevados a Babilonia. Entonces no entendieron la justicia de Dios. No la entendieron. Y entender que la ley nos habla de muerte. Porque a veces miramos y decimos, ¿qué Dios? Tremendo. O sea, mencionamos que Dios es amor, y es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. El amor de Dios no tiene medida. Pero por otro lado vemos cómo Dios, Sodoma y Gomorra, no quedó nadie. Murieron todos, perecieron todos. ¿Pero por qué? Uno lo mira y puede decir, ¿pero qué Dios malo? Pero Dios es justo. Y esto es lo que hemos estado enfatizando, que Dios es un Dios justo. Por eso entendemos que Nehemías fue un hombre de fe. Él entendió la manera y el obrar de Dios y supo confiar en Dios, ¿no? Entonces, entender que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. A veces pensamos, no, vamos a hacer... Y Dios nos sorprende. Y Dios hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? ¿No? Pero a veces no entendemos. Por eso, fíjense acá, ¿no? 2 tiempos. Nos habla de 2 tiempos. ¿Y qué nos dice? La dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Entonces, hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero hay algunos que estando en el tiempo de la gracia quieren vivir bajo el tiempo de la ley. Y no entender que Nehemías, si bien estaba en el tiempo de la ley, estaba manifestando el tiempo de la gracia. Estaba hablando de lo que había de venir. Ahora, acá tenemos un gráfico donde nos habla de esta dispensación de la ley. ¿No? Y por algo fueron dados esos 10 mandamientos. ¿Para qué? ¿Por qué hablamos de un viejo pacto que fue dado en tablas? Fue grabado en piedra, ahora la palabra está grabada en nuestros corazones. Por eso cuando hablamos de la muerte de Jesús, estamos hablando del juicio de Dios sobre el pecado. Pero Cristo venció la ley, venció la muerte, venció el pecado y Él cargó con el pecado de todos nosotros para que tengamos vida y vida eterna. Por eso vamos a hacer una campaña, porque Jesús es vida, Jesús es la vida. Y hay muchos que andan en muerte. Hay muchos, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque hablamos de la dispensación de la gracia, hablamos del nuevo pacto, hablamos de la restauración de Sion, hablamos de lo que es la iglesia hoy, de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, entender estas dispensaciones, porque la dispensación de la ley era preciso confiar en un Dios justo
con relación al pecado. No, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de la ley, sabemos que hay juicio, condenación y muerte. No puede haber otra cosa. Para eso fue dada la ley. Por eso no podemos seguir andando en la ley. No se puede enseñorear en nuestras vidas, porque ahora opera la gracia. Y fíjense, ustedes lo tienen ahí, en Gálatas, lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Por qué tuvo que escribir esto? Porque había muchos que ya se había manifestado la gracia, ¿no? Los judaizantes, y querían seguir viviendo bajo la ley, cumpliendo. No, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y si no haces, la condenación. Pero la palabra dice que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que están en Cristo Jesús, que viven bajo la gracia, que operan bajo los mandamientos de Dios. Entonces, cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, somos libres, hay libertad. Pero no para hacer lo que yo quiero, porque yo ya no está muerto. ¿No? Lo dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si vive Cristo, Él es quien gobierna, Él es quien reina nuestras vidas. ¿Qué dice Gálatas 3, 11 al 14? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie. ¿Quién se puede justificar por la ley? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. ¿No? Esta revelación que tuvo y que lo encontramos en Habacuc, que estaba ahí desesperado, quejándose por cuántas cosas que sucedían, pero finalmente, ¿no? Él dice, mas el justo por la fe vivirá. Y es impresionante, ¿no? El leer el final de Habacuc, lo que él declara. Fíjense, ¿no? Les leo unos versículos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, está mostrando una situación crítica, una situación difícil, ¿no? Aunque no sé, tengamos una enfermedad, aunque no tengamos plata en el banco, aunque no tengamos esto, pero ¿qué dice Habacuc? ¿Qué declara? Con todo, no importa todo eso, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Qué declaración! ¡Cuánta revelación de lo que es el reino! Por eso, en unos versículos más adelante, Pablo termina diciendo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? La ley fue dada para darnos cuenta que no podemos, para llevarnos a Cristo. No puede, no, cuando alguien dice, no doy más, ya esta situación me rebalsó, no sé qué hacer, por favor, ¿no? Y clama a Dios, Señor, no doy más, no puedo más. Entonces Dios dice, muy bien, ahora es mi momento. ¿No? Por eso, ¿qué es lo que dice aquí? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, y acá somos todos de la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo condenación, ya no estamos atados. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido en Cristo bautizados, de Cristo estáis revestidos. Hermano, está Cristo en nosotros. Entonces no hay lugar para la ley. Ese es el milagro de la salvación. Ese es el milagro de que ahora somos una nueva criatura, un nuevo hombre, este nuevo pacto, esta nueva dispensación. Entonces, Nehemías declaró que Dios es justo. Dios es justo. Y por ser justo, todo lo hace rectamente, ¿no? Ahora, muchos no creen. Y muchos no creen aún estando en la iglesia. Y cuestionan a Dios. Y se aferran a la ley santa.
porque no entendieron los caminos de Dios e hicieron de la ley la justicia propia. No, esto no es justo. No, esto no puede ser de esta manera. Esto tiene que ser de otra manera. Pero eso es ley. Pablo, fariseo, hasta perseguía a los creyentes. Pero cuando tuvo un encuentro, ahí su vida cambió. Ahí su vida cambió. ¿No? ¿Qué dice Romanos 10:3? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No, las cosas tienen que ser como yo digo. Ignorando establecer la suya propia, no se sujetaron, ¿a qué? A la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces ahora por creer, Dios me hace libre de la ley, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley. Y ahora somos verdaderamente libres. Entonces, resistirse al obrar de Dios, el cuestionar a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué? No. En todo caso preguntemos, Señor, ¿para qué estoy pasando esta situación? Gracias por esta situación adversa. Gracias por esta dificultad, porque me está llevando a más. Y querés que esa fe crezca. ¿No? Entonces, no confiar en la manera de obrar de Dios. Como hemos ya visto, aparece la soberbia, aparece el enojo. Pero Dios hoy quiere hacernos verdaderamente libres. Porque en la dispensación de la gracia se confía en Dios. Y confiar, ¿no? Es pleno. Hoy en esos grupos de, no sé, de autoayuda, de coaching, no sé, uno ve muchas veces, ¿no? Eso que hacen parar a uno en una tarima y le dicen, ¿estás confiando en nosotros? No, dejate caer de espaldas. ¿Verdad? Bueno, se supone que lo agarran, a veces. Pero nuestra confianza no está en los hombres. De hecho, la palabra es clara, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. El otro día me decían, no, pero confíe. No, disculpame, pero la palabra me dice que no puedo confiar. No, yo confío en el Dios. Confío en Dios. Entonces, esa confianza en Dios hace que no cuestione. El Salmo 37, versículo 3, dice, confía en Jehová, confía en Él, y hace el bien. Porque si uno confía en Él no va a hacer otra cosa, va a hacer el bien. Y habitarás, miren las promesas de Dios, y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. O sea, la verdad, la palabra te va a apacentar, te va a tener paz, tranquilidad, no va a haber ni enojo, ni ansiedades, ni incertidumbre. ¿Por qué? Porque la verdad nos apacenta. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones. ¿Cuántos quieren que el Señor conceda las peticiones de su corazón? Claro, todos. Pero, ¿qué dice? Encomienda a Jehová tu camino. Entregáselo. Y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahora, el ser humano desconfía de Dios. Y no entendemos que Él es quien reina, quien gobierna. Él está en control de todo. Está en control de todo. Y aún aquellas cosas que son malas, a veces el Señor las permite. No porque no tenga autoridad ni poder para detenerlas, pero las permite para que aprendamos. Entonces, como decían los hijos de Isaacar, que eran entendidos, ¿no? Y en Primera de Crónicas dice 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces debemos entender, hermanos, en los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso, en segundo lugar, afirmamos que los que oyen y obedecen su voz, tienen una genuina conversión.
Ahora, a veces encontramos creyentes que llevan años y años. ¿No? Años y años. El día hablaba con una persona, y dice, no, yo conozco al Señor, yo sé. ¿Y te estás congregando? No, hace más de 10 años que no me congrego. ¿Qué Señor conoces? Si la palabra te dice que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué clase de Señor? ¿Qué clase de Señor conoces? ¿No? Que hostigás al otro, que maldecís, que llevas una forma de vida desordenada. ¿Qué clase de Dios? ¿No? Entonces, no oír a Dios trae graves consecuencias. Y lo vemos ahí en la palabra. Lo afirma Nehemías. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley. No pusieron por obra la ley. Entonces, Dios tenía un propósito y quería que guardara la ley, pero por algo, porque si la ley se perdía, no llegábamos a Cristo. Y había un propósito claro de Dios, porque no se iba a poder juzgar el pecado. Pero ¿qué pasó? No atendieron a los mandamientos. Obviamente tampoco podían cumplir con la ley. No iban a poder cumplirla a rajatabla. Pero debían guardarla. Y tampoco tuvieron en cuenta los testimonios de Dios con que los amonestaba. Entonces, no podían negar lo que Dios había hecho. Dios les había entregado una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Pero ¿cuánto nos dio Dios? Y no nos limitemos a lo material. No, porque por ahí Dios nos dio algunas cosas materiales. Un techo, una movilidad, ropa, comida, no sé. Pero ¿cuánto más nos dio Él? Dones, talentos, para multiplicarlos. Y no es justo que los dejemos ahí abajo. No es justo que no sirvamos a Dios. Porque Dios nos lo dio para algo. Entonces, el Señor esperaba que ellos se convirtieran de sus malas obras. Pero debemos poner atención a las obras porque Él nos corrige. Porque es la justicia de Dios la que está operando en ese momento. Por eso, en tercer lugar, declaramos y hacen fiel promesa de servirlo en santidad. Hicieron una promesa. Y vamos a ver, y aún la semana que viene, ¿no? Que quedó todo por escrito. Y firmaron. Eso se trae aquí que hoy somos siervos. Y somos siervos. Estamos para servir. Entonces, entender esta verdad, que es tiempo de hacer una promesa, de comprometernos con el Señor. ¿A qué? A servirlo en santidad. ¿Y qué es servirlo en santidad? ¿Dónde se va a manifestar quizás más visiblemente nuestro servicio en la iglesia? Pero ese servicio se tiene que ver en casa. Se tiene que ver en el trabajo, se tiene que ver en el colegio, se tiene que ver en el estudio, se tiene que ver en todo. Porque la santidad no es un ratito cuando vengo a la iglesia. La santidad es de continuo. Entonces, Nehemías supo discernir la realidad del pueblo. Y fíjense, ahí hay un listado, dice, Dios le había dado comer del fruto y del bien de la tierra. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? Y a veces hasta como Dios tiene la obligación de bendecirme. Pero, ¿qué hacemos con las bendiciones de Dios? Los enemigos comprobaron la buena tierra que Él había recibido por heredad. A los enemigos el fruto se les multiplicaba en sus manos. Ahora, cuando nosotros leemos ahí en Joel 2, dice, tierra, no temas. ¿Quién hace reverdecer el pasto en el desierto? Solo Dios. Pero a veces Dios permite situaciones donde los enemigos, ¿no? Uno quizás
Y he escuchado hombres decir, me mato trabajando, trabajo 12 horas, 14 horas por día. Pero pasan unos días y la plata se fue. Se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa plata? Cae en saco roto. Se pierde así. Reciben la bendición, ahora sí, ahora me voy a poder comprar esto. Y de repente quería comprarse 3 cosas y se compró una y se le acabó. Pero Dios da para que demos, ¿no? Y cuando llega el momento de darle a Dios, nos olvidamos de Dios. Y está en la palabra. Buscar primeramente el reino, poner el reino. Y ese reino también implica dar. Ser fieles en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. El Señor esperaba que ellos se convirtieran, que ellos cambiaran esta actitud. Pero ¿qué pasó? Pasaron a ser siervos en la tierra que habían recibido por heredad. ¿Qué pasó? Los reyes extranjeros se comenzaron a enseñorear. No solamente de sus posesiones, de su ganado, de sus cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué se nos van las cosas? Por no confiar en un Dios justo. ¿Y qué fue lo que pasó? La angustia, y lo tienen ahí en la Escritura, había llenado sus corazones. Va describiendo aquí todo, ¿no? Y sobre nuestro lado conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Estamos en grande angustia. Y quizás hoy estemos en grande angustia. ¿Por qué? Porque no estamos dejando operar la justicia de Dios. ¿Qué dice el salmista? Espera en Él. Y Él hará. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero esas peticiones son conformes a las peticiones de Dios, al reino de Dios. Entonces, frente a esta realidad, hubo algo, se determinaron a hacer fiel promesa. Y la escribieron. Y la firmaron. Todos, los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Porque, hermanos, es tiempo de determinarse a servir a Dios en santidad. Estamos a un mes, menos de un mes de la campaña. Y el sábado que viene vamos a comenzar a activar. Pero no es el hacer por hacer. Porque a muchos nos gusta hacer. Bueno, sí, yo cuenta conmigo, pastor, yo voy a hacer, yo voy, yo. Pero no es el hacer por el hacer. Sino que es hacer en santidad. Esa firma habla de un compromiso. Pero sobre todo es una firme determinación de avanzar en obediencia. Porque Dios dio la autoridad a la iglesia. Tenemos autoridad dada por Dios. Pero debemos ser obedientes. ¿A qué? A la palabra. Obediente al reino, obediente a la justicia de Dios. Por eso ahí en Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y por eso nos ponemos de acuerdo y oramos una misma oración y clamamos juntos. Hermanos, para que se desate la bendición aquí. Sabiendo que no solamente acá va a ser, sino que va a haber 13 lugares que van a estar predicando lo mismo, recibiendo la misma palabra a la vez. Un avivamiento, hermanos. Pero claro, yo puedo comprometerme y decir, bueno, vamos a estar en campaña jueves, o viernes, sábado y domingo, ¿no? Son 4 cultos. Yo voy a venir y estoy. Pero no solamente venir. El Señor quiere que invitemos, que traigamos, que estemos atentos, que salgamos a evangelizar, que estemos orando cada día por esto. Porque Dios quiere usarnos a nosotros. Por eso Dios toma nota de lo que hacemos y decimos. Fíjense esta oración que de Malaquías. Dice, entonces los que temían a Jehová
¿Cuántos temen al Señor? Hablaron cada uno a su compañero. Tenemos que hablar a nuestros compañeros. Y Jehová escuchó y oyó. Dios nos oye. Dios está oyendo. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Tomo nota. Por eso no vamos a ser rápidos. Yo te prometo, Señor, yo te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Y después, a veces nos emocionamos en los cultos, ¿no? Y digo, sí. Y después, no. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro. ¿Cuánto quiere ser un especial tesoro para el Señor? Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esta oración que ustedes lo tienen aquí, de Malaquías, se lo estaba diciendo a los sacerdotes. Malaquías, contemporáneo de Nehemías, se lo estaba diciendo a los sacerdotes. Entonces, hermano, es tiempo de vivir en la justicia de Dios. Y es tiempo de que le sirvamos a Él. Y si estamos pasando por momentos de angustia, hoy es el momento para decir, Señor, no quiero más. Quiero que tu justicia se manifieste en mi vida. Necesito que tu justicia se manifieste en mí. Amén. ¿Están dispuestos a servir a Dios? ¿Están dispuestos a andar en su justicia? Entonces, oremos a nuestro Señor. Padre, tú eres todopoderoso. Señor, y tú tomas en cuenta nuestras vidas. Señor, por eso te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones toda iniquidad, las cosas que hemos hecho a nuestra manera, a nuestro parecer. Señor, cuando hacemos cosas que van en contra de la ley de justicia y se manifiesta la justicia propia, hoy confiamos en ti, Señor. Tú sabes lo que es mejor. Es tiempo de deleitarnos en tu presencia. Es tiempo de dar voces de júbilo, Señor. Te entregamos la angustia, te entregamos el juicio propio, la justicia propia, te lo entregamos. Haznos libres, Señor. Ahora trae libertad en nuestras vidas para ya no hacer lo que queremos, para no andar por vista, sino conforme a lo que hemos declarado, que el justo por la fe vivirá. Porque, Señor, tú has pensado bien de nosotros. Sea tu nombre engrandecido, Señor, cuando obramos por la fe. Y sabemos y creemos, Señor, que todo va a salir bien. Y como dice tu palabra, Señor, seremos prosperados en todo. La iglesia de Cristo es una iglesia próspera, Señor. Y queremos ver tu abundancia. Queremos ver la prosperidad en la iglesia primeramente, Señor, y en cada una de nuestras casas. Por eso, hermano, hermana, aquellos que nos están viendo, sáquense esa mochila de peso, de angustia, de tristeza, de cuestionamientos, de enojo. No es tiempo para estar irritable. Es tiempo para que la paz de Dios, el gozo del Señor, es tiempo de servir a Dios, porque Él me llama a una vida santa y victoriosa. Señor, estamos para alabarte. Señor, estamos para glorificar tu nombre. Estamos para bendecirte. Por eso te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, y bendecimos tu nombre. Y toma nota, Señor. Hoy firmamos este decreto, este compromiso contigo. No en una hoja de papel, sino en el cielo, Dios. Úsanos con poder para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, seas muy bendecido.